Les invito, por favor, que abran sus Biblias nuevamente, si no la han abierto, en el capítulo 5, vamos a leer los versos 1 al 18, capítulo 5, versos 1 al 18, síganme por favor. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. Por esto los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El famoso pastor y teólogo A.W. Tozer dijo: lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante de nosotros. Escuchen, lo que viene a nuestras mentes, el primer pensamiento que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y hoy quiero que por un momento usted piense en quién es Dios para usted. Cuando usted piensa en Dios, ¿qué se le viene a su mente? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Cómo lo definiría usted de manera sencilla, simple, rápida, con su corazón? La respuesta a esa pregunta puede decir muchísimo de quién verdaderamente es Dios para usted. Si alguien me pidiera a mí que definiera a Dios en mi corazón, si alguien me preguntara por mi más básico entendimiento de Dios, es decir, lo que primero se me viene a mi mente cuando yo pienso acerca de Dios, yo no necesitaría de muchas palabras. Yo lo definiría a Él como un Dios santo, muy, pero muy poderoso, y muy bueno y bondadoso. Aunque no hay palabras suficientes para describir a nuestro santo Dios, para mí su poder y su misericordia resumen mi más básico y profundo entendimiento de Él. Este entendimiento de Dios me permite depositar absolutamente toda mi confianza y mi vida en un Dios que es totalmente poderoso y absolutamente a la vez misericordioso y bueno. Piensen por un momento en el poder de Dios, en el esplendor del universo,
en la perfección del cuerpo humano, en la majestuosidad de la creación, la inmensidad del universo y de los más de 100 billones de galaxias que existen, demuestran una grandeza y un poder que son incomprensibles para el ser humano. Pero de acuerdo a los científicos, la grandiosidad de la célula humana es tan incomprensible como el ser humano. Entonces Dios debe ser demasiado poderoso. Quien quiera que sea este Dios es muy grande, infinitamente poderoso. Pero ¿saben? Dios es igualmente infinito en su bondad, infinito en su misericordia, infinito en su compasión. Él debe ser demasiado bueno, demasiado misericordioso. Piensen en lo que les digo. Dios debe ser infinito en todos sus atributos porque Él es infinito, en su poder, en su misericordia. Y la historia que acabamos de leer y que en un momento vamos a estudiar es una de las historias que más amo en las Escrituras, precisamente porque revela estos dos aspectos de Dios, su poder y su misericordia. Dos aspectos que humanamente son incompatibles. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de hombres que han sido poderosos, pero tiranos, ¿verdad? Todo hombre, tarde o temprano, en medio de su poder se vuelve ¿qué? Tirano. Pero en Dios, su poder y su misericordia son totalmente consistentes con su noble naturaleza, con su tierno corazón, con su amor. Pero esta es una historia que también amo y me impacta mucho porque es la historia de su vida y de mi vida. Sí, es así como les digo. Escúchenme, esta es la historia acerca de su vida y acerca de mi vida, en quienes el poder y la misericordia de Dios se han manifestado de manera simultánea. Y quisiera que si usted no lo piensa en este momento, después del mensaje, este sea su corazón, que este sea la historia de su vida. No solo Dios lo ha creado a usted y al universo en que usted vive, sino también Cristo ha manifestado un increíble poder para liberarlo a usted del devastador poder de la muerte, del devastador poder del pecado, para resucitarlo a usted entre los muertos, no porque usted lo merezca, sino porque Él, en su poderoso amor y bondad, así lo ha decidido. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, un Dios de mucho poder y mucho amor, mucha misericordia. Esta es una historia que nos lleva directamente al sentimiento más profundo del eterno corazón de Dios, al corazón de Cristo. Un corazón dispuesto a darlo todo, todo Él lo dio en la cruz, solo por amor. Esta es una historia y por ser una narrativa, lo que voy a hacer hoy es que quiero llevarlos a todos ustedes a través de cada verso de esta historia, con el propósito de ayudarles a entender que en vista del poder y la misericordia con que Cristo lo ha amado a usted, usted se asegure de responderle de la manera en que Él espera que usted responda. Entonces, el propósito de este mensaje es el de recordarle a ustedes, escúchenme, este es el propósito que tengo hoy, que ustedes puedan entender que en vista del poder y la misericordia con que Dios lo ha amado a usted, usted se asegure de responderle a Él de la manera en que Él espera que usted le responda. Este mensaje lo he titulado ¿Cuál debe ser su respuesta al poder y la misericordia de Cristo? Pero antes de comenzar a estudiar estos versos, que les dije que vamos a ir verso a verso, permítanme hacer un par de observaciones acerca del texto y el contexto de esta narrativa. El primero es que sí, hay varios aspectos que yo podría enfatizar acerca de esta narrativa, pero como ya les dije, voy a resaltar la misericordia y el poder de Dios. Segundo, y esto es de la más alta importancia, es que considerando un milagro, que al nosotros estar hablando de un milagro o de una señal en el libro de Juan, nosotros tenemos que considerar este milagro y esta señal en el contexto de todo el libro de Juan.
Esta es la tercera señal o milagro que Jesús mostró a los judíos y gentiles. Hoy Javier leyó la primera señal, la conversión del agua en vino. Esta es la tercera señal. Y Juan nos dice que estas señales tenían un propósito, un solo propósito. Dice Juan 20, 30 al 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Dice que si se hubieran escrito todas las señales no cabrían en todos los libros que hay en el mundo. Pero estas señales, es decir, las que cuenta Juan en esta es la tercera, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, el texto que vamos a estudiar hoy tiene que ser considerado con ese propósito en mente. No estamos estudiando estas palabras para tener la fe y la capacidad de hacer milagros o para reclamar a Dios milagros. Estamos entendiendo esta señal para que podamos creer que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que en Él podamos tener vida eterna. Él es Dios. Solamente en Él podemos tener vida eterna. Esta no es una simple historia, una simple fábula. En estas palabras están el poder y la misericordia para tener vida eterna. Oremos. Amado Padre Celestial, no es una casualidad que nosotros estemos en este lugar. Tú nos has traído, Señor, para escuchar tu palabra, que es poderosa, más cortante que espada de doble filo. Señor Jesús, te suplico que tu nombre sea glorificado, exaltado, Señor. Padre Celestial, te suplico que tú toques nuestros corazones y nos transformes, Señor. Que nos ayudes a entender tu poder tan grande y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy, para ayudarles a entender lo que les acabo de decir, voy a establecer 3 puntos para que usted pueda entender cuál es cómo usted responderle. El primero, como ya lo dije, voy a hablar de la misericordia. Voy a permitirles a ustedes ver cómo la misericordia de Dios se manifiesta, se refleja. Juan la representa en este texto. Y eso lo saco del verso 6, vamos a llegar allá. Segundo, vamos a hablar del poder de Cristo, cómo ese poder de Cristo se ve reflejado en este texto que acabamos de leer. Y tercero, vamos a ver la exhortación de Cristo a quien recibe la misericordia y el poder de Cristo. Bueno, entonces vamos a hablar del poder de Cristo, de la misericordia primero, segundo del poder y tercero la respuesta. Entonces comencemos a leer la historia en el verso 1 para establecer mi primer punto, la misericordia de Cristo. Dice el verso 1. Dice el verso 1. Después de esto se celebraba una fiesta a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Estas palabras, para comenzar a comentar sobre estas cortas palabras, después de esto se celebraba una fiesta a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Quiero resaltar que estas palabras resaltan la humildad del hombre más poderoso que ha existido en la tierra y nos enseña que ese poder comienza con la proclamación del Evangelio. En el capítulo 2 Jesús estaba en Galilea, en el 3 estaba en Jerusalén, en el 4 está por Samaria, ahora en el 5 vuelve a Jerusalén. ¿No es ese un ejemplo increíble del amor, de la pasión, de la tenacidad con que el Hijo de Dios sirvió a este mundo? Él abandonó por un tiempo su gloria para venir y caminar de pueblo en pueblo, a pie, en medio del calor y del frío, para proclamar salvación a los hombres. El poder de Cristo. Imagínense la humildad de Dios. Se hizo carne para mostrarnos su poder, su misericordia. ¿Y todo eso para qué? Para que usted y yo estuviésemos aquí con una esperanza de vida. Ahora, dice Juan que Jesús fue a Jerusalén a ser parte de la celebración de una fiesta, pero no menciona cuál fiesta podría ser. Pero sin lugar a duda, en ese momento en Jerusalén deberían haber miles de personas de todo tipo social,
habían pobres, habían ricos, habían aún de otros trasfondos étnicos que eran judíos, que sí eran judíos, pero que habían estado en otras partes y venían aquí a Jerusalén a celebrar una fiesta, a honrar a Dios. Y Juan en su narrativa de manera inmediata nos lleva a la descripción del lugar donde sucede el milagro o la señal que él quiere enfatizar, y ese es el verso 2. Dice: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Este milagro, como muchos milagros bíblicos, por muchos años fue considerado como una invención de Juan o como una historia alegórica, comenzando porque el nombre del estanque es llamado Betesda, lo cual literalmente significa casa de misericordia. Entonces los críticos afirmaban que este era un simple nombre en la imaginación de Juan. Como Jesús mostró misericordia de este hombre en ese lugar, entonces llamémoslo Betesda, casa de misericordia. Mas sin embargo las cosas cambiaron cuando en el año 1862 el ingeniero francés Mauss, representando al gobierno francés, comenzó excavaciones como parte del proyecto Betesda. Allí encontraron lo que absolutamente confirma la veracidad de este milagro. De hecho, han encontrado la evidencia de los 5 pórticos, han logrado explicar cómo, muy seguramente, por una fuente de agua subterránea se producía un movimiento de agua y unas burbujas que, como dice el Evangelio, a las personas de ese tiempo les parecía tener poderes o efectos curativos. Tal y como lo dice el verso 3. En el verso 3, en estos pórticos, en este estanque, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y yo tomé una foto aquí de Google, ustedes lo pueden encontrar. Imagínense, esta es la piscina, aquí están los 5 pórticos. Y me tomé los minutos del mensaje para resaltar esto, porque podemos tener la seguridad que la palabra de Dios es fidedigna. Aquí están los 5 pórticos. De hecho, encontraron un óleo pintado en una de las paredes de un ángel que estaba descendiendo ahí pintado, moviendo las aguas. Entonces, ¿hay evidencia de qué? De las Escrituras. Entonces, imagínense ustedes estos cientos de personas enfermas, esperando el movimiento del agua, de estos estanques para experimentar algún tipo de sanidad o alivio a sus enfermedades. Muy seguramente en este movimiento de agua será el resultado de una fuente de agua subterránea, ya lo dije, quizás termal, no se sabe, pero de alguna manera tenía algunos beneficios. Nosotros como colombianos hemos escuchado de las aguas termales, del barro, y lo hacemos, y a veces sí tiene algún efecto que por la gracia de Dios Él ha permitido que esto suceda. Y pónganse en el contexto del primer siglo. ¿Cómo eso sería de importante el movimiento de estas aguas? En ese tiempo no habían médicos, no existía medicina, no habían hospitales, no había tecnología, obviamente no existía seguro médico ni seguridad social. Entonces obviamente los enfermos corrían a cualquier palabra de esperanza, de sanidad o de solución a sus problemas. Y creo que de hecho hoy en día las cosas no son diferentes. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación tan difícil en su vida que estarían dispuestos a probar o tratar cualquier opción que les ofrezca, aunque no tengan la mínima esperanza? ¿Es así o no es así? Todos nosotros, frente a un cáncer, frente a una situación económica, frente a un desconsuelo del corazón, buscamos cualquier esperanza. La vida no es fácil. En el verso 4, quiero que avancemos con el texto para que entendamos lo difícil la situación de este hombre. El verso 4 dice: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba allí curado de cualquier enfermedad. Una cosa importante que quiero resaltar también para aquellos que son bien agudos en su observación es que esta sección donde dice porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, no está en una buena porción de los manuscritos originales que se escribieron en el griego. Y es importante saber que nuestras Biblias provienen de manuscritos que fueron transcritos, es decir, copiados de los textos originales, en este caso del griego.
Luego de muchos hallazgos arqueológicos y de hallazgos de manuscritos, se ha comprobado que en muchos manuscritos griegos no aparecen estas palabras del verso 4 que acabé de mencionar. Por lo tanto, esos hallazgos, ese verso nuevamente, no sé si alguien no encontró esas palabras en su Biblia. ¿Sí? En la Biblia de algunos no está, en la Biblia de muchos de nosotros sí están. ¿Sí? Entonces, en esos tiempos no habían imprentas, como hoy en día. Entonces era un trabajo hecho a mano. Muy probablemente un escriba, es decir, alguien que copió el Evangelio de San Juan en uno de los manuscritos griegos, agregó estas palabras del verso a algún manuscrito con el propósito de explicar el movimiento de las aguas, que ya vamos a ver en el verso 7, que producía un efecto de sanidad. Mas sin embargo, debido a que estas palabras no han sido encontradas en los manuscritos más recientes y se ha recaudado tanta evidencia, el consenso de los eruditos actualmente es que estas palabras fueron agregadas y para preservar la pureza del texto se ha decidido omitir en algunas versiones más modernas. Entonces, independientemente de lo que causara el movimiento, lo importante es que es lo que dice Juan en el verso 5. Dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Juan hace un cambio drástico en su narrativa y coloca el spotlight, toda la atención a un hombre enfermo. Una persona que para la mayoría de nosotros sería insignificante, tristemente, es decir, la verdad. Pero que no era insignificante para Cristo. Quizás allí habían cientos de personas, muy probablemente miles. Pero Dios, Cristo Jesús, nota, observa una sola persona de esa multitud y se enfoca en él. Imagínense un hombre que ha estado postrado, enfermo, inválido por 38 años. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros personas en los andenes de nuestras calles en Bogotá? Enfermas, parapléjicas. Las escrituras no describen con exactitud la enfermedad de este hombre. Muy seguramente era un hombre inválido e incapaz de valerse por sí mismo. Eso es obvio del texto. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna enfermedad, algún dolor, algún mal que les haya durado 38 años y no tienen ninguna esperanza? No creo que ninguno de nosotros. Imagínense a este hombre condenado a una cárcel el resto de su vida. No tenía a dónde más ir. En la cárcel de su propia enfermedad, en la cárcel de su propia incapacidad, en la cárcel de su falta de esperanza. Pero miren que la primera parte del verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, la vida de este pobre hombre comenzó a tener una luz de esperanza. Cristo Jesús, el único verdadero Dios, demuestra su omnisciencia y de hecho su deidad a través de decirle que Él sabía de mucho tiempo que este hombre había estado en esta cárcel. Cuando la palabra dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, nadie le dijo a Jesús, Jesús supo. Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabía la duración de su sufrimiento. Y de entre toda la multitud de enfermos, ciegos, parapléjicos en ese lugar, Jesús le demuestra a este hombre que su vida y su sufrimiento no son desconocidos para el Dios de poder y misericordia. Escúchenme, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Su dolor, su dificultad, su enfermedad, su desesperanza no son desconocidos para el Dios de poder y misericordia. ¿Sabían usted que Dios conoce todo acerca de usted? Para solo mencionarles un texto, Salmo 139, 1 al 6. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes de que llegue nuestras palabras a nuestras bocas, Dios ya las conoce. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4 lo dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda.
Detrás y delante de mí me rodeaste. Dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieras mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra y me asirá tu diestra. De ese Dios no nos podemos escapar, amigo, amiga. Ese Dios ve su vida y la conoce absolutamente. Usted se la puede negar a usted mismo. Y usted se puede decir todas las mentiras que usted quiera acerca de usted mismo. Pero Dios conoce su real condición. Dios le ama. Dios lo conoce. No creo que ninguno de nosotros haya pasado tanto sufrimiento. Pero sin importar el sufrimiento que usted haya pasado, Dios no está lejos de usted. Nunca lo ha estado. Él conoce su incapacidad, quizás una depresión, quizás una enfermedad, quizás sufrimiento económico, quizás el ser soltero, quizás su relación matrimonial, quizás es un temor, quizás lo más grave, su lejanía de Dios. Quizás lo más grave. Él conoce a usted, su lejanía de Dios. Pero hoy, Cristo en su amor le extiende a usted su misericordia y le hace a usted la pregunta que le hizo al hombre del estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? Ese es mi primer punto de mi bosquejo. ¿Se acuerdan? La misericordia de Dios. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y creo que es una pregunta muy importante en la enseñanza de este milagro, de esta señal. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres encontrar un alivio a los sufrimientos de tu alma? Piensen en la compasión de Jesús. Allí en Jerusalén habían miles de personas de todas las clases sociales. Allí en el estanque de Betesda quizás habían cientos de enfermos, miles, ya lo dije. Pero la misericordia y la gracia se reflejan en este hombre. Miren la situación de incapacidad de este hombre. Miren el verso 7. El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Este hombre no tenía nadie, absolutamente nadie en su vida que le ayudara, absolutamente, totalmente incapacitado aún para ser metido en el agua para lograr la única esperanza en su vida. Este hombre, yo creo que sí, era un perdedor. ¿Cuántas veces usted se ha sentido un perdedor? ¿Cuántas veces usted ha sentido envidia de otros? Y usted no está tan grave. ¿Cuántas veces aún ha maldecido a Dios? ¿O ha sido desagradecido? Este sí era un verdadero perdedor. Otros llegaban antes del estanque, al estanque antes de él. Pero aún él seguía allí, esperando que aún algún día su última esperanza en su vida se cumpliera, que alguien lo tirara al agua. Nuevamente, no les estoy contando una simple fábula, no les estoy contando una historia que Juan se inventó. Hay evidencia arqueológica. Este estanque existía. Es verdad la palabra de Dios. Y esa última esperanza se hace más real en su vida cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Esa misericordia, ese favor de Dios se hace real, esa esperanza, ese favorcito que nosotros hemos necesitado todos en nuestra vida. Verdaderamente solo se hace real cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Y noten que muy seguramente el tirarlo al agua no implicaba que iba a ser sano automáticamente. Quizás les tocaba tratar una y otra vez hasta que el milagro se les diera. Pero este hombre comienza a tener una esperanza cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y quiero que piensen en esto. ¿Qué pregunta tan lógica? Parecería una pregunta tonta, ¿cierto? Pues claro que quiero ser sano. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la respuesta? Alguien que se esté ahogando: oiga, ¿quiere que lo saque de ahí? Pues por favor. ¿Qué pregunta casi tan tonta? ¿Por qué Juan diría eso? ¿Saben? Porque a nosotros se nos olvida eso. Que el Señor siempre, siempre nos está preguntando: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios. No reconocemos nuestra verdadera situación. En Isaías
30:18 dice: por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son! ¿Quiénes? Los que esperan en Él. Los que tienen su esperanza de Él, en Él, son bienaventurados. El Señor es misericordioso. Créanme, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos los que estamos aquí somos privilegiados, muy privilegiados. Nosotros hemos escuchado la voz de Cristo invitándonos a ser sanados, reconciliados. Hemos escuchado o podemos escuchar el mensaje que Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo se ha dirigido a nosotros, Cristo se ha comunicado con nosotros, Cristo ha manifestado su misericordia, y gracias que a través de Cristo eso se ha logrado. Cristo hoy le hace la misma pregunta a usted: ¿quiere ser sano? Pero la pregunta es si usted realmente reconoce esa necesidad, si usted realmente reconoce que lo necesita a Él, o usted anda más pendiente de las cosas del mundo, buscando a personas en las redes, en las cosas de este mundo, pensando que allí va a encontrar la salvación, la misericordia. O aún, como dicen aquí, Dios diciéndole: ¿quiere ser sano? Y usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Así es. No hemos reconocido nuestra necesidad de misericordia. Pero es solo cuando nosotros entendemos esa misericordia, y en este caso no fue solo hasta cuando este hombre reconoció esa necesidad de misericordia, que esa misericordia se volvió en poder de vida y de sanidad para este hombre. Este es el segundo punto de mi búsqueda: el poder de Cristo manifestado en esta narrativa, que es el resultado de esa misericordia. Porque en el verso 8 dice: dirigiéndose al hombre paralítico, Jesús le dijo: levántate, toma tu camillo y anda. Y el verso 9 dice: y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Nuevamente, el poder de la palabra de Dios en el verso 8 obra el milagro, y el hombre de manera inmediatamente sanado. El poder de Cristo es el fruto de su misericordia. ¿No es eso increíble? ¿Saben que Dios ha sido pero tan poderoso en su vida? ¿Por qué? Porque Él ha sido tan misericordioso. Él ha sido tan misericordioso con usted que Él ha manifestado el poder de Él en su vida. En Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La grandeza de nuestra salvación es el poder de nuestra salvación y nuestra reconciliación radica en la muerte, en el sacrificio, en la misericordia, en el amor de Cristo. Aun cuando nosotros éramos enemigos, Él nos amó, Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión, y ese amor, esa misericordia, ese favor es lo que ha resultado ¿en qué? En su salvación, en su vida eterna. Es un Dios infinito en poder, es un Dios infinito en misericordia. Noten que este hombre es paralítico, no tenía cómo pagarle o agradecerle a Cristo por ese milagro. Y obviamente Jesús no sabía antes de sanarlo, pero aún Cristo manifestó su omnipotente poder como resultado de su infinita misericordia, sin esperar nada a cambio, nada a cambio. Ni una primicia, ni una ofrenda, nada. Cristo Jesús, por su humildad, por su amor, por su misericordia, por su poder, lo hizo, solamente. Ahora, hablando de poder, ¿quién ha visto a un muerto resucitar? ¿Ustedes no creen que eso es una obra poderosa? ¿Quién ha visto a una persona resucitar aquí? ¿No es un poder, no sería poderoso ver una resurrección? ¿Nadie ha visto a una persona resucitar, a un hombre o una mujer resucitar? Yo he visto a un muerto resucitar. Y espero que algunas personas que me conocen hayan visto ese muerto. Porque la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero Dios, que es rico en qué? ¿De qué estamos hablando? Misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es ese amor y esa misericordia que han tenido el poder de ¿qué? De darnos vida eterna. Ese es un milagro. Nadie puede comprar la salvación eterna. Nadie, ni con 10 ni con 50 millones de dólares, nadie. No importa de quién sea hijo, eso no lo lleva al cielo. Lo único que importa es si usted ha creído en Jesucristo y si el Padre suyo está en los cielos. Y lo dije desde el comienzo de este mensaje. Esta es la historia, esta historia del hombre paralítico es la historia y debería ser la historia de su vida y de mi vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para quiénes somos nosotros para haber recibido misericordia y gracia? Sanidad espiritual. Una esperanza no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Y las personas que han conocido y han tenido un encuentro personal con Cristo saben de qué les estoy hablando. Una esperanza de vida, una esperanza que no desvanece, una esperanza que no se corrompe. Y si hoy aquí hay amigos, amigas, que no han tenido esa experiencia de conocer su verdadero Salvador, de conocer el verdadero propósito de su vida, de entender la necesidad que ustedes tienen de Dios, díganle a Él que le dé ese entendimiento de entender que Él es un único Dios misericordioso y el único Dios poderoso que le puede dar una vida de esperanza eterna. ¿Es usted consciente? ¿Constantemente consciente de la misericordia y del poder de Dios? ¿Vive usted en constante deuda con Cristo? ¿En su vida ya nada? ¿Es usted consciente? ¿Vive usted en constante deuda con Cristo por lo que hizo Él en la cruz por usted? ¿Usted se recuerda de Él constantemente? ¿Vive usted agradecido? Porque sí existe gran peligro. El peligro es un peligro de muerte, yo lo diría. Es que nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y estoy hablando a las personas que no conocen de Dios y a los que conocen de Dios. Y ese peligro lo podemos ver como resultado de una reflexión que podemos hacer en los versos 10 al 14, donde dice: por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El verso 14 dice que Jesús lo halló en el templo. Este hombre que había sido sanado por Cristo cayó en la trampa de irse al templo para buscar a los fariseos, a los religiosos, en lugar de buscar y de ir corriendo detrás de quien lo había sanado. Y digo esto porque la mayoría de estudiosos de este texto están de acuerdo en que este hombre muy seguramente fue a congratularse con los judíos y para mostrarles que él no era quien había violado el mandamiento de guardar el día de reposo, sino que había sido Jesús quien había violado ese mandamiento y no él. Y como decimos nosotros aquí en Colombia, echándole la culpa al que lo había acabado de sanar. Justo Jesús lo había acabado de sanar y que dice: no, yo no fui, yo ya estoy bien, a mí yo ya estoy bien, yo no necesito de nada, ni de misericordia. Eso fue ese Jesús. Lo busquen a él. De hecho, después de esto ya estaban buscando a Jesús. ¿Para qué? Para crucificarlo. Este es el comienzo de la sentencia de muerte para Cristo Jesús. Y este hombre que había sido sanado, se le olvidó ¿qué? La bondad y la misericordia de Cristo. A veces nosotros nos volvemos religiosos, nos congraciamos con los hombres, con los líderes, con las obras que nos hacen parecer muy religiosos y muy santos, y nos olvidamos de agradar a vivir ¿para quién? Para Cristo, para el que verdaderamente nos sanó, para el que verdaderamente nos dio la libertad. Y como vamos a verlo adelante, el problema no fue que este hombre fuera al templo. El problema es que este hombre, después de haber sido sanado, no hubiera buscado a la persona de Cristo, ni hubiera entendido que este Cristo era mucho más que un simple sanador. Cristo era y es quien le podría dar vida eterna.
algo que ninguna religión puede ofrecer. En los versos 10 al 13 vemos una discusión entre los judíos y el hombre paralítico que había sido sanado. Los judíos estaban tratando de invalidar el poder y la misericordia de Cristo, lo acabamos de leer, porque decían ellos que Jesús había quebrantado los estándares de religiosos. Nunca se le olvide, Cristo obra por gracia y por misericordia. Él no actuó por la ley. Si usted está buscando salvación, no es por obras religiosas, es por la gracia de Cristo. Usted no puede llegar a Dios como resultado de liturgias religiosas, ni decir que pertenece a ninguna religión, cualquier religión que sea, solamente a través de Cristo usted puede llegar. Ahora quiero que pasemos rápidamente al verso 14, porque quiero elaborar ahí mi último punto, el punto tercero. Dice, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más para que no tenga que suceder algo peor. Jesús, de una manera totalmente intencional y en medio de la multitud que en ese momento estaba en el templo, lo localiza en el templo y le recuerda que había sido sanado por él. Muy seguramente con el propósito que les mencioné anteriormente. El hombre paralítico ahora se ve absoluta y totalmente a Cristo Jesús y no al sistema religioso, porque noten que Jesús le hace una exhortación a este hombre: no peques más para que no te suceda algo peor. Tú has sido sanado, yo fui el que te sané, no peques más, no peques más. Y quiero que ustedes comiencen por pensar qué peor le podría suceder a este hombre. Imagínense, y como otra pregunta tonta de Jesús, perdonen que lo diga así, pero si ustedes piensan, un hombre que ha estado paralítico por 38 años, que parece que no tiene ningún familiar, no tiene un amigo, no tiene un compañero que lo meta en el agua, seguramente nunca ha podido trabajar en su vida, no tiene ahorro ni dinero para comer, no tendrá una casa, menos un techo, no ha tenido quizás una esposa y hijos por sus circunstancias. ¿Qué peor le podría pasar? ¿Cierto? Como el que se cae y está todo atado. Oiga, cuidado, le pasa algo peor, ¿no? Pues ya no puedo hacer nada. ¿Qué peor me puede pasar? ¿Qué tenía este hombre para perder más? ¿Alguna otra enfermedad? No, que le daba más una gripa. ¿Por qué le afectaba una gripa más? ¿No se han enfrentado a eso? ¿Qué peor le podría suceder a este hombre? A veces nosotros hemos pasado situaciones en nuestras vidas tan difíciles, que nosotros no sabemos qué peor nos puede pasar, ¿cierto? Ay, pobre de mí, ay, yo soy un desgraciado, ay, mi vida es lo peor. Pero ¿saben? Todos hemos pasado por eso, momentos difíciles. Yo he pasado por tiempos muy difíciles en mi vida. ¿Qué decir ya peor que me pueda pasar? Pero saben que hay una peor situación que este hombre pudo haber enfrentado, que ustedes pueden enfrentar y que yo puedo enfrentar. Yo creo que Jesús le estaba hablando del infierno. Lo peor que este hombre paralítico le podría pasar como resultado de su pecado, más que volver a su enfermedad, era la eternidad en el infierno. Por eso Jesús le dijo: no peques más, arrepiéntete, cree en mí, no creas en los hombres, no los agrades, cree en mí. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es poderosa, es efectiva para darle a usted vida, para darle esperanza eterna. Y con eso es que Jesús está confrontando a este paralítico, y es un hecho, porque el contexto lo dice. Si ustedes leen Juan el capítulo 5, donde estamos, los versos 28 a 29, es el mismo contexto, dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que participaron de lo malo a resurrección de juicio. Y si conectamos estos versos que acabé de leer con la historia que estamos estudiando, vamos a notar que esta es la conclusión a la cual Juan, el escritor de estas palabras, nos está llevando. Esta es la exhortación que Cristo le está haciendo a los judíos, y creo que es el punto de Cristo y el punto que Él nos quiere hacer hoy. Viene un día de juicio.
Y usted necesita el poder y la misericordia de Cristo para ser salvo. No hay otro camino diferente al poder y a la misericordia de Dios. Mi pregunta para usted hoy es: ¿ha experimentado usted la misericordia de Cristo? Si usted ha experimentado esa misericordia, con toda seguridad ha experimentado su poder. Dios le ha dado vida, Dios le ha dado una esperanza eterna, Dios lo ha resucitado entre los muertos. ¿No es eso increíble? ¿Cómo está respondiendo? Esa es la pregunta. ¿Cómo está respondiendo usted a esa misericordia, a ese poder? En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. No peques más, arrepiéntete. Fue lo que Jesús le dijo a este paralítico, y es lo que el Señor nos dice a todos nosotros. ¿En qué cree usted cuando piensa en Dios? ¿Qué noción tiene usted en su corazón acerca de Dios? Eso que usted piensa de Dios es lo más importante acerca de usted. ¿Se recuerda usted de la misericordia de Dios y del poder de Él en su vida? ¿Ha experimentado usted esa misericordia y ese poder en su vida? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y si usted no ha experimentado esa misericordia, créanme, tienen que preguntarse ¿por qué y cómo la pueden experimentar? La palabra de Dios dice en Romanos 2:4: tienes en poco las riquezas de bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad, esa misericordia de Dios, te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué? Para tener vida eterna, para experimentar el poder de Dios. Amigos, amigas, solamente en Cristo Jesús ustedes encuentran vida eterna. El único poder está en Cristo Jesús. Les estoy hablando a aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que no conocen verdaderamente a Cristo Jesús. El poder no está en el dinero, el poder no está en la salud, el poder no está en la profesión, el poder no está en su estatus. El poder está en creer en Jesucristo como la única fuente de misericordia para su vida. Porque independientemente de que usted haya llegado aquí en un Mercedes-Benz de 300 millones o en una zorra, los dos van a estar, todos vamos a estar delante de una zorra de caballo, dice si para unas sonrisas, todos vamos a estar delante de Dios. Y necesitamos experimentar esa misericordia para ver el poder de Dios que nos dé vida eterna y nos resucite entre los muertos. Y si usted conoce a Dios, estoy hablando a todos aquellos que ya nos hemos acostumbrado a escuchar de Dios, ¿cierto? Como el paralítico. Él había escuchado tanto del templo. No, vaya al templo, allá es donde debe estar. No. Usted no tiene que estar en el templo, usted no tiene que ser un religioso. La liturgia, todo, cualquier sacrificio religioso que usted haga, no lo salva. Si usted cree que conoce de Dios y vive una vida religiosa y no se ha acordado usted de quién lo ha sanado, lo digo con amor, véanme, esto no puedo hablar de otro corazón que de amor. Algo peor puede pasar, algo peor que puede pasar, y es algo en lo cual tenemos que estar nosotros advertidos todos los días. Se lo decía ayer a Fernando, cada día: Señor, guárdame de que algo peor me pase. ¿Es así o no es así? Recordar la misericordia, recordar el poder de Dios y responder creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, alejándonos de nuestros pecados para acercarnos a Cristo Jesús.